la diferencia entre deportar, retornar y repatriar? Es muy importante esta diferencia porque hace definitivamente que la narrativa se vea desde una perspectiva distinta. Y es el mismo caso de llamarles illegal aliens o ilegales a llamarlos indocumentados o en situación irregular. Si no manejamos el vocablo correctamente en términos legales y en términos, incluso la librería del Congreso norteamericana establece que no utilizará desde el 2021, utilizará el término de legal aliens por la criminalización del fenómeno migratorio siendo una falta administrativa. El derecho en Estados Unidos continúa conservando esta forma de hablar que utilizan los políticos queriendo mostrar este panorama de la migración como una amenaza al Estado, cuando pues, la propia librería ha dicho que no es un término propio. Lo más importante es llamarlos indocumentados. El mismo caso es para reconocer lo que decía Levisi, el Premio Nobel de la Paz: no human being is illegal. La condición de ilegalidad no existe en la persona humana desde el punto de vista antropológico. Es una dignidad infinita que reconocemos en donde no cabe esta condición de ilegal. Y de ahí la distinción entre deportación y retorno o repatriación. El deportado en Estados Unidos puede ser una persona que comete una sanción administrativa hasta un crimen. Para el vocablo español, en su traducción, crime puede ser una sanción administrativa por una infracción de tránsito, una vuelta a la derecha no permitida, y que Una eso lo infracción convierte menor. en un crime, Ujú. una infracción menor, hasta un crimen cometido, obviamente con saña de violencia, pero que en este espectro se le conozca como deportación. Y de esta manera criminalicemos más a las personas cuando pudiera haber cometido solamente una sanción administrativa, una falta menor. Por eso es más correcto el término repatriación o retorno. El retorno hace referencia a contextos de situaciones de personas que de manera involuntaria o voluntaria, de hecho el proceso de Trump y de la administración para retornar, para muchas personas fue libremente dejar el país de su condición porque lo hicieron sin necesidad, solamente ante este contexto de repatriación y retornos masivos de personas. Si le sigamos llamando deportación masiva o deportados, seguiremos identificando a los migrantes como criminales. Claro, tiene esa connotación negativa y delictiva. Ahora, hablabas de las ayudas y cómo operan con organismos internacionales y me pregunto, Luis Eduardo, si a ustedes allí en México les afecta esta decisión del presidente Trump de cerrar o de reestructurar la Agencia de Ayuda Internacional, USAID. Así Bueno, es, ¿cómo, así cómo es es. el caso de ustedes? En el caso nuestro, las agencias de Naciones Unidas que recibían fondos del gobierno americano a través de USAID o del Buró de Migración y Refugio suspendieron la ayuda que teníamos para la atención a personas migrantes, migrantes en tránsito, por cerca de $250,000. El único proyecto que quedó abierto es el programa de refugiados, que no recibe fondos directamente de USAID, sino también de la Unión Europea, y eso permite que podamos estar reintegrando en un programa de integración local a personas refugiadas con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, UN High Commissioner for Refugees, o ACNUR, como le decimos en México. Tienen un programa con nosotros, a través del cual nosotros integramos a personas, primero con la ayuda legal y después con la ayuda psicosocial, vivienda, educación, trabajo y salud para las personas refugiadas que llegan a establecerse a nuestra ciudad. Estos fondos, afortunadamente, aún ahora no sabemos ni si propio la ACNUR a ciencia cierta si van a continuar, pero no sabemos si van a permanecer en estos 2 años que tenemos con nosotros, que renovamos este proyecto con ellos. Pues estamos viviendo al día y tenemos que reconocer que estos $250,000 de UNICEF y de OIM que teníamos comprometidos para la atención a la población migrante se cortaron completamente. Esto nos lleva a replantear también incluso las personas profesionales que tenemos, abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales que trabajan en nuestro albergue para brindar atención integral a las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas que llegan a nuestro albergue. Entiendo. Y por último, Luis Eduardo, ¿qué les dirías sabiendo esta situación y bueno, los recursos que parece que van a escasear?
y esta política que digamos, se cierra aún más en torno a la migración hacia Estados Unidos, ¿qué les dirías tú a las personas que te escuchan en nuestra región, en América Latina, que están pensando salir del país, de su país, evadiendo, en fin, la falta de oportunidades, la inseguridad, en fin, la persecución política, que están pensando llegar a Estados Unidos por México? ¿Qué les dirías? Nosotros hemos llevado ya tenemos 2 reuniones semanales con la población a la que nosotros servimos aquí en el albergue, más de 120 personas, y en esas pláticas está el desistir de su deseo de llegar a Estados Unidos por los peligros que conlleva, por la amenaza del crimen organizado, por el aumento de una posible corrupción y de tráfico que genere trata de personas y que ello pues ponga en peligro este deseo de cumplir su sueño americano. Y lo que buscamos es atender el fenómeno del refugio, que las personas que puedan quedarse aquí en el estado, aquí en Nuevo León, podamos ayudarles a encontrar trabajo y con ello una vida digna, de los cuales llevó lamentablemente de escapar de sus lugares de origen como Venezuela, como Haití, como Cuba, como Nicaragua, que están en nuestro albergue y que ante esta situación lamentablemente que genera pues una sensación de impotencia ante no poder llegar inclusive a reunirse con sus familiares en Estados Unidos, vean la opción del refugio y vean el programa de integración local como una forma de reconocimiento de que la vida sigue para ellos y puede seguir dignamente en espacios, ciudades como las de Nuevo León, como las de Monterrey, donde hay una inmensa demanda de mano de obra. Entonces creo que es importante para ellos, pero también para la comunidad que te escucha, que nos escucha, es importante que entendamos que la migración puede ser ordenada, puede ser segura y puede ser regular, que hay compromisos y obligaciones internacionales que ante, lamentablemente, el excepcionalismo norteamericano, que ha sido recalcitrante en este contexto político, pudiera ir generando también que la sociedad civil, inclusive que las iglesias, propongan espacios para que esos procesos, tanto de retorno o procesos de vía legal de ingreso a Estados Unidos, como la reactivación del refugio, y lo sabemos también en el contexto de las guerras de Ucrania, en África, o de situaciones particulares de inseguridad, se reactive porque es una obligación internacional del gobierno americano ante el de Estado de Derecho y la democracia que constituye Estados Unidos. Y sí, pensemos nada más en la promesa de la Estatua de la Libertad, ese bello poema que valdría la pena retomar y repensar en la sociedad americana. Y brevemente, Luis, ¿qué posibilidades de empleo tienen allí? ¿Por cuánto tiempo se pueden quedar en tu refugio o en los refugios en otras ciudades del país? ¿Están abarrotados? En fin, una vez que decidan hacer vida en México, mientras se posibilita la llegada a Estados Unidos, ¿cuáles son las alternativas, sobre todo en materia de empleo? Muchísimas. Monterrey es una ciudad industrial, una ciudad pujante, una ciudad donde existen procesos de construcción y armadoras de autos, donde existen procesos de la industria hub, de la industria aeronáutica, donde existen enorme cantidad de propuestas de trabajo y que definitivamente este déficit de mano de obra de más de 60,000 personas ocurre en las grandes ciudades, inclusive en los restaurantes y en las áreas de servicios como hoteles. Hay enorme demanda de mano de obra aquí y allá. El problema es que se ha politizado la migración, el problema es que se ha generado un sentimiento antimigrante, el problema son los enormes retos que tenemos como seres humanos de ver esa dignidad infinita y reconocer que es posible que haya vías legales como es el refugio, tanto en Estados Unidos como aquí, y que inmediatamente se integren a una actividad laboral que genere economía, que genere desarrollo y que genere para ellos expectativas de una vida mejor por la cual tuvieron que salir de sus países de manera forzada. ¿Qué pasó?